En este tema vamos a ver acerca de los estudios a nivel molecular de la fecundación. Primero vamos a definir y a identificar qué es biología molecular. Y esta es la disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos que desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Van a analizar y a desarrollar desde el nacimiento, ciclo celular, todo lo que hemos visto hasta el momento, desde este punto de vista biomolecular, ¿de acuerdo? De hecho, si a ustedes les interesa un poco acerca de lo que hemos estado viendo, acerca de la fecundación a nivel biomolecular, esta disciplina es una rama que ustedes pueden llegar a estudiar y a especializarse. Primero estudian biología y luego se especializan en biología molecular. Y también tenemos la biomedicina, y esta es otra disciplina, pero dentro de la rama de la medicina. Primero se estudia medicina y luego biología o una y otra, pero es una combinación de ambas ramas. Y esta rama tiene que ver con el estudio de aspectos biológicos que entran dentro del aspecto de la medicina, que tiene que ver con la medicina. Una disculpa, chicos, si tenemos interrupciones pequeñas o si se escuchan el ruido de mis mascotitas, pero tenemos que continuar trabajando. Dentro de la biomedicina tenemos un objetivo principal y fundamental, que es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades. Es por eso que la biología se combina con la medicina, porque va a estudiar específicamente ya estos procesos dentro de las enfermedades en los seres humanos. En la biología molecular se va a enfocar en una disciplina específicamente de todos los seres vivos. ¿Cómo es que se llevan y se desarrollan los procesos en todos los seres vivos? Y entonces, la biomedicina únicamente en lo que tiene que ver con la biología a nivel molecular o biológico, pero de las enfermedades humanas. Es la diferencia entre una y otra. Pero ambas ramas, o es decir, la manera de que los estudios biomoleculares nos pueden ayudar, o la importancia que tiene que ver la biomedicina y sus estudios a un proceso molecular o desde un enfoque de nivel molecular, específicamente de la fecundación, tiene ciertas importancias y relevancias. Una de ellas es que nos va a ayudar a identificar la posible causa de esterilidad y de infertilidad o fertilidad que tienen los seres humanos exclusivamente, ¿de acuerdo? Pero también se puede explorar y experimentar acerca de los seres vivos, del resto, como los mamíferos, como el erizo de mar, etc. Pero en los seres humanos nos va a ayudar a identificar estos procesos. También nos va a permitir obtener los tratamientos adecuados para esa esterilidad y esa infertilidad. Si ya identificamos las causas, nos va a ayudar a tratarlas. También estos estudios biomoleculares en la fecundación nos va a ayudar a mejorar, innovar y crear nuevas tecnologías en materia de fecundación para realizar nuevas técnicas de estudio acerca de esos temas. ¿Para qué? Para tener nuevos tipos de pruebas y para tener nuevos tratamientos para poder lograr una fecundación. También nos va a ayudar a crear nuevas tecnologías en caso de que definitivamente la pareja no pueda fecundar de una manera natural.
nos va a ayudar a realizar estudios a fecundación in vitro. Y también estos se van a llevar a cabo en diferentes seres vivos. Como vimos en el ratón, por ejemplo, hay muchos estudios a nivel biomolecular acerca de la fecundación en in vitro de los ratones, porque son muy similares a los seres humanos. Y en ellos primero se experimenta para poder tener nuevos resultados y nuevas posibilidades en seres humanos. También nos va a permitir obtener nuevas teorías, nuevas hipótesis y mucho más información acerca de todos estos temas para la sociedad, para ustedes, para mí y para el resto de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Nos va a crear o va a crear nuevos experimentos manipulando exclusivamente los genes e incluso va a crear nuevos clones, va a tener creación de clones acerca de la manipulación de estos genes. Va a rescatar precisamente por la manipulación de los genes, por ejemplo, de un macho, de una hembra, va a poder crear un clon. Y de esta forma vamos a rescatar especies en peligro de extinción. Va a estudiar y descubrir nuevos conocimientos sobre el ADN, como el ARN, la síntesis de proteínas, la síntesis del ADN, metabolismo del ADN y también cómo es que se interactúan estas diferentes moléculas que tiene el ADN para conseguir un correcto funcionamiento de la célula. Pero ya exclusivamente junto con la genética, con la rama de la genética o la ciencia de la genética, nos va a permitir estudiar la estructura y el funcionamiento de los genes y la regulación de la síntesis de proteínas y enzimas de estos genes, cómo se induce diferentes sustancias y cómo se reprimen otras más para poder crear nuevas estructuras y nuevos funcionamientos de los genes. Pero junto con la citología, en este caso, se va a ocupar de la estructura de los corpúsculos subcelulares, por ejemplo, el núcleo, nucleolo, mitocondrias, ribosomas, lisosomas. Es decir, todas las estructuras que contienen esto, la citología junto con los estudios biomoleculares de la fecundación nos van a permitir identificar las funciones dentro de la célula. Pero si colabora con la filogenética, que es otra rama de la ciencia, nos va a permitir estudiar la composición más detallada de cada una de las moléculas y de cada uno de los seres vivos. Y esto nos va a permitir aportar valiosos datos para el conocimiento de la evolución de las especies. De esa forma, y de todo esto es solo un poco de lo mucho que pueden llegar a estudiar acerca de la manipulación de genes, acerca de los estudios biomoleculares a nivel de fecundación, chicos. Si les interesa cualquiera de estas ramas, espero que ustedes logren el día de mañana unas metas increíbles, chicos. Nunca se rindan y pueden llegar a hacer estas funciones, estos estudios, estos descubrimientos ustedes también. Pasemos a un tema más interesante. Ya vimos procesos de esterilidad, vimos cómo se lleva a cabo el proceso de fecundación a nivel molecular de algunas especies, de los mamíferos, pero ¿cómo vamos a evitarlos en el ser humano? Vamos a enfocarnos ya en los seres humanos. Los métodos anticonceptivos son muchísimos, muchísimos, y otros más que están en descubrimiento, que se han mencionado, que se han propagado, que se han promocionado, pero no han salido al mercado porque no han sido lo suficientemente efectivos para poder prevenir un embarazo. Ahora vamos a ver cómo vamos a prevenir esa fecundación que ya vimos anteriormente.
Primera clasificación de los métodos anticonceptivos. Estos se van a dividir en temporales y permanentes. Los temporales van a ser aquellos que por cierto tiempo van a estar previniendo un embarazo, pero ya sea un periodo corto o un periodo muy largo, el que ellos puedan suspenderse y entonces se lleva a cabo una fecundación. Pero también existen los permanentes y estos van a ser únicamente de manera definitiva, ya no va a haber vuelta atrás, ¿de acuerdo? Entonces, por tiempo es temporales y permanentes. Esta es nuestra primera clasificación. Dentro de los temporales, permítame. Dentro de los temporales vamos a tener algunos otros. Estos son los naturales, los métodos de barrera y los métodos hormonales. Y dentro de los permanentes vamos a tener los definitivos. Dentro de esta clasificación quiero que ya identifiquemos. Ya esta es nuestra primera clasificación, nuestra segunda clasificación. Ya mencionamos que dentro de los temporales vamos a tener los métodos de barrera, los métodos naturales y los métodos hormonales. Estos tres entran dentro del temporal y los definitivos van a entrar en los permanentes. Nuestra segunda clasificación es desglosar los anteriores. Tenemos nuestros métodos temporales, que son los de barrera, los hormonales y los naturales. Y los permanentes son los definitivos. Dentro de los de barrera vamos a tener el condón o preservativo, vamos a tener el capucho vaginal, espermicidas, el DIU, el diafragma y el esponja. Y dentro de los hormonales vamos a tener las pastillas, las inyecciones, el DIU también, porque el DIU puede ser de barrera si está constituido de cobre y si tienen hormonas va a ser un DIU hormonal. Vamos a tener implante subdérmico, anillo vaginal y el parche. Y en los naturales, el calendario, el coito interrumpido, temperatura basal, método de Billings y la abstinencia. Estos tres van a ser temporales y los permanentes o definitivos van a ser la OTB y la vasectomía. Vamos a ver cada uno. Voy a ser muy rápida porque son muchísimos, ¿de acuerdo? El condón o el preservativo. Tenemos el masculino y tenemos el femenino. El masculino, vamos a ver cómo se utiliza. Primero nosotros tenemos que ver la envoltura del condón, que no tenga rupturas, que tenga todavía como una bolsita de aire, por ejemplo, que la caducidad sea viable. Y entonces vamos a abrir una de las partes del condón sin romperlo. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a extender la parte de la cupulita, una burbujita pequeña del preservativo, y en el pene erecto vamos a introducirlo y la parte del cuello o donde se encuentra enrollado el resto del preservativo es el que vamos a desglosar hacia abajo. De esta forma. Esta cupulita sigue quedando libre. Al término del acto sexual, este se debe de enrollar en un papel higiénico y tirarse en un bote de basura. Jamás debe de ser en una taza del baño o en un inodoro. ¿Por qué? Porque va a obstruir esos conductos y vamos a ocasionar otros problemas peores en nuestra casa o en el lugar. Y el preservativo femenino es de esta forma. Tenemos dos partes importantes en el preservativo femenino. El primero es un arillo externo, que es donde se encuentra el orificio. ¿De acuerdo? Este es muy flexible. Y tenemos otro que se encuentra dentro del preservativo, que es un poco más rígido,
y es un anillo interno. Este se desenrolla por completo. Este anillo que se encuentra de manera interna es el que nosotros vamos a enrollar o a enroscarlo en forma de 8, doblarlo para que quede una forma de 8. Entonces se toma y se introduce vía vaginal en la mujer. Esto lo puede hacer la misma mujer en casa y está hecho para poderlo realizar sin ningún problema. Se introduce con sus dedos hasta donde puedan alcanzar, donde este aro se desdobla. Y la boquilla externa queda en la parte externa de los labios de la mujer. Este únicamente se utiliza durante el acto sexual y este puede durar hasta 48 horas, 24 horas antes y 24 horas después del acto sexual. Entonces, por eso es temporal, un corto periodo temporal y un periodo un poquito más prolongado. Y tenemos estos tres, hay que diferenciarlos, ¿de acuerdo? También son de barrera porque van a obstruir el paso del espermatozoide para encontrarse con el óvulo. Ya no va a haber ese reconocimiento de gametos y todo el proceso de fecundación. Vamos a impedir que ellos lleguen. Aquí tenemos el capucho vaginal. Si ustedes se fijan, es como un chupón más o menos. Tiene unos aros, ¿de acuerdo? Y este es un poquito más rígido. El diafragma es más ancho y está en forma como de látex o en forma de plástico. Y tenemos la esponja vaginal. Es esta y es un poco más rígida, pero también es flexible. Cualquiera de estos tres, la técnica para introducirlo en la mujer, se utiliza en la mujer y es de la misma forma. En los tres, es recomendable poner un espermicida que mata espermatozoides. De esta forma vamos a evitar que tengan contacto con el óvulo y vamos a matar también a los espermatozoides con el espermicida. Se doblan las boquillas, cualquiera de estas, esta completamente la esponja, pero se doblan y se introducen vía vaginal también, de modo que obstaculice o detenga el paso de espermatozoide y que si llega a pasar algún espermatozoide, el espermicida puede matarlo. Cuando se termina el acto sexual, este se puede retirar de esta forma. La esponja vaginal queda de esta forma y cuando lo vamos a retirar, se retira por medio de estas tiritas. Al jalar estas tiritas es que se viene toda la esponja vaginal. Y cualquiera de estos tres se puede insertar horas antes de tener relaciones sexuales y se puede dejar un máximo de 48 horas dentro de la mujer sin ser utilizado. Muchos de estos también son reutilizables. Después de tener un acto sexual y retirarlo, se lavan, se llevan a un proceso de esterilización y se guardan. Cualquiera de estos tres. Y los espermicidas, que son los que colocamos en los anteriores o se pueden utilizar en combinación con otro método anticonceptivo, estos se colocan directamente en la vagina o puede ser en el condón del masculino, en el pene erecto, por ejemplo, o directamente en la vagina y se pueden combinar para evitar cualquier paso de espermatozoides más. Y van a evitar el embarazo de dos maneras. Uno, bloquea la entrada del espermatozoide hacia el óvulo y dos, va a afectar la movilidad del espermatozoide para que no llegue. No va a permitir que el espermatozoide se active ni se capacite. Por lo tanto, muere. El espermicida puede usarse solo o en combinación con otros métodos anticonceptivos, como ya los mencioné. Vienen en formas distintas, en forma de crema,
en forma de gel, en forma de espuma, en óvulos o en tiras. Óvulo y tiras se introducen directamente. Y ya sea crema, gel o espuma, se utiliza esta jeringa y se introduce en la parte vaginal. El DIU, ya dijimos que puede ser de barrera y puede ser también hormonal. El DIU de cobre, por ejemplo, dura en la mujer hasta 12 años de efectividad. Y el hormonal es un periodo más corto, entre 3 y 7 años aproximadamente. El DIU de cobre, por la estructura de cobre, va a impedir que el espermatozoide llegue al óvulo. Este es el DIU hormonal. Esta tirita tiene hormonas y libera ciertas hormonas en ciertos periodos. Y el de cobre es este. En esta parte tenemos el cobre. Y el DIU hormonal, por ejemplo, va a evitar el embarazo de dos formas. Uno, que va a espesar el moco cervical de la mujer. Va a hacerlo tan espeso que va a bloquear y atrapa los espermatozoides para que no pasen. Y las hormonas a veces también evitan que el óvulo, que exista una liberación de óvulo y que evita el ciclo ovulatorio. Por lo tanto, no va a haber un óvulo que fecundar. De esa manera actúa. Ahora, ¿cómo se introduce? Esto obviamente es por medio de un médico especialista, enfermera, que está capacitado para realizar este método. Estas jeringas, si ustedes se fijan en esta jeringa, ustedes ven que es muy larga y en ella tenemos la T de, aquí es una T, un DIU hormonal. Y estas tiritas que ustedes ven son las mismas que tenemos colgando hacia acá. De esa forma viene la presentación. Y este arito que nos va a permitir aquí es el que vamos a introducir acá para empujarlo y colocarlo hacia el útero. Y estas tiras van a quedar saliendo hasta en la parte de abajo para cuando sean revisiones con el médico pueda identificar que está correctamente colocado o pueda de aquí jalar y extraer este DIU sin ningún problema, ¿de acuerdo? Tenemos los métodos hormonales. Primero tenemos que identificar dos hormonas importantes en la mujer. Uno son los estrógenos y la otra es la progesterona. Estas sustancias sexuales en la mujer permiten diferentes funciones. La progesterona, por ejemplo, tiene funciones específicas en la fecundación de la siguiente forma. Entre otras, estas sustancias tienen múltiples funciones en el organismo, pero en la fecundación van a condicionar, la progesterona va a condicionar el endometrio. El endometrio se encuentra en esta parte del útero y va a condicionarlo para que se implante el cigoto y pueda desarrollarse en esta parte el embrión y el feto. Entonces, ya que realiza esta implantación, también esta sustancia, la progesterona, va a proteger el embarazo, va a proteger a este óvulo fecundado durante todo su proceso de embarazo para que otras sustancias o partículas no puedan afectar ni dañar. Va a preparar las glándulas mamarias, los senos, para producir leche materna. Y también va a ejercer un efecto relajante de este útero para que pueda ocurrir el parto.
Y también va a aumentar las secreciones del cuello uterino. Quiere decir que las demás sustancias que ocurren dentro del útero las va a aumentar o las va a disminuir. Y también va a mantener que la mucosa que tiene este útero se mantenga firme o se mantenga en equilibrio. Y el estrógeno va a ayudarnos al crecimiento de las mamas, va a permitirnos la aparición de la menstruación, va a permitir el ensanchamiento de las caderas, va a estimular la maduración del útero para que ocurra un embarazo, va a madurar también vagina, endometrio y las trompas de falopio, la maduración de todo el aparato. Y existen 3 sustancias o 3 tipos de estrógeno: el estradiol, el estriol y la estrona. Chicos, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan en todas estas funciones que tienen estas sustancias, al momento de utilizar un método anticonceptivo, va a acelerar o a disminuir estas sustancias en el organismo para que todas estas funciones que tienen en la fecundación se eviten. Si yo utilizo una hormona, un método anticonceptivo hormonal con progesterona, va a evitar acondicionarlo para que se implante el huevo, por ejemplo, va a proteger, va a impedir que se produzca un embarazo, no va a producir glándulas de lactancia, va a evitar que se relaje, por lo tanto va a estar de una manera en la que no pueda implantarse ese óvulo, va a aumentar, va a disminuir en este caso secreciones o va a ser un aumento, es decir, algo contradictorio para que no se produzca el embarazo, y va a evitar que la mucosa que existe aquí para que se produzca un embarazo, pues no exista. No existan las condiciones ideales para que se produzca un embarazo. De esa forma, los métodos anticonceptivos hormonales nos van a permitir evitar un embarazo. Las pastillas. Dentro de los métodos hormonales tenemos las pastillas. Las pastillas, pues, hormonales es una toma de pastilla diaria y va a impedir que el espermatozoide llegue al óvulo. Como les mencionaba hace un momento, va a hacer más espeso ese moco cervical para que detenga la ovulación, no exista una ovulación, no exista un óvulo maduro que fecundar, o las condiciones, va a evitar que las condiciones del espermatozoide existan para que sobreviva, entonces muere. Vamos a tener 2 tipos de pastillas, las combinadas y las pastillas simples. Las pastillas simples solo van a tener una sustancia, la progesterona. Y las combinadas van a tener progesterona y estrógenos, que son los que vimos. Las simples, por ejemplo, únicamente van a estar en una presentación de 35 tabletas con dosis pequeñas de progesterona y es una toma diaria. En lo que termina la número 35 se vuelve a iniciar con la pastilla número 1. Y dentro de las combinadas vamos a tener 3 tipos de pastillas combinadas. Estas 3 van a tener progesterona y estrógeno, pero esta clasificación o este tipo de pastillas combinadas son grajeas para administración ininterrumpida. El segundo se llama trifásicos y el tercero se llama secuenciales. Son 3 tipos de pastillas combinadas hormonales. Las grajeas para administración ininterrumpida son dosis constantes en cada tableta, es decir, cada tableta va a contener la misma cantidad igual de progesterona y de estrógeno. Cada toma de pastillas contiene la misma cantidad
En total son 21 pastillas. Cuando termino estas 21 pastillas con hormonas, vienen otras 7 pastillas adicionales que van a sumar un total de 28 tabletas. Pero estas 7 pastillas de placebo van a tener hierro, calcio u otra vitamina. Ya no van a tener sustancias, únicamente va a tener placebo. Y van a ser 28 pastillas, lo que equivale a un mes del periodo de la mujer. Durante las 21 tabletas va a evitar que produzca una ovulación. Y las 7 pastillas son para que la mujer no deje de tener esa costumbre de estar tomando las pastillas, pero ya en ese periodo de las últimas 7 tomas es que se va a ocurrir la menstruación. Y entonces cuando yo termino la número 28 voy a comenzar con una primer pastilla, con una nueva tira de pastillas. Y las trifásicas van a tener 21 tabletas en total y van a manejar 3 dosis variables de hormonas. Por ejemplo, de la pastilla número 1 a la pastilla número, no sé, 10, va a tener 3 miligramos de progesterona y 3 miligramos de estrógeno. De la 10 a la 15 van a tener más altos niveles de progesterona. Si tenían 3, van a tener 6 miligramos de ambas. Y en las últimas van a tener menos. Entonces, todas las pastillas van a tener dosis distintas. Trifásicos son 3 dosis variables. Y en las secuenciales vamos a tener 15 tabletas en total. Pero son 15 tabletas únicamente con estrógenos más 5 tabletas con menos estrógeno más una tableta con progesterona. Y en total son 21 tabletas. Nosotros estamos viendo a nivel molecular. Por eso estoy dando los métodos anticonceptivos desde este punto de vista. Ahora, los hormonales inyectables. Dentro de ellos vamos a encontrar también 2 tipos. Una combinada de estrógenos con progesterona y una únicamente con progesterona. Y de estas van a existir 4 tipos más de dosis, ¿de acuerdo? Dependiendo de la mujer. Todos los métodos anticonceptivos son recomendaciones de médicos, chicos. Los preservativos, el más común, que es el masculino, no necesita esa prescripción médica, pero el resto sí, porque solamente el médico va a identificar la dosis ideal o el método ideal para cada mujer y para cada pareja. Este método hormonal se inyecta, obviamente, en la nalga vía intramuscular profunda. Los que vieron Salud Pública conmigo recordaremos un poquito este tema. ¿Qué quiere decir en la nalga? Bueno, pues en la pompi, ¿no? Vulgarmente conocido. Vía intramuscular quiere decir en el músculo. Profunda quiere decir la jeringa totalmente recta y a topar. Y la forma de inyectar, obviamente, es en el color verde. En los cuadrantes externos es que se inyecta. Esta es una vez al mes únicamente. El implante subdérmico, por su parte, son varillas delgadas y contienen progesterona. Esta sustancia se libera constantemente en ciertos periodos o cuando el cuerpo lo requiere. Y existen diferentes presentaciones. Hay presentaciones con 6 varillas, con 5 varillas, con 3 varillas, incluso con una sola, como lo vemos aquí. Pero la duración va a ser variable. Va a ser de 3 años hasta 5 años la duración de este implante.
se coloca en el antebrazo. Si la persona es zurda, en mi caso, por ejemplo, se coloca en el brazo derecho, y si es diestra la persona, entonces se coloca en el lado izquierdo. Entonces, esta sí debe de requerir un médico que lo introduzca. Se va a abrir 1 centímetro de piel, se va a introducir esta jeringa grande donde introduce los implantes como tipo inyección, y al final con una puntada se cierra esta cortadita que hizo el médico. El parche, el parche hormonal tiene esta presentación o este tamaño, ¿de acuerdo? Y también contiene ambas hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona. Y su colocación es únicamente en estas partes del cuerpo, en el abdomen bajo, en el brazo, en la espalda, pero en uno de los costados y en la nalga, ¿de acuerdo? Es en los únicos lados donde este parche puede ser colocado. Y su función es que este parche tiene hormonas y se van liberando y el cuerpo las va absorbiendo, la piel las absorbe de acuerdo a lo que va requiriendo, pero su duración es de 1 semana. Por lo tanto, cada semana se debe de estar cambiando este parche. Y la última semana no se coloca nada, se deja 1 semana de descanso para que ocurra la menstruación. Cuando termina esta semana, se comienza con un nuevo parche. La colocación de este método, chicos, chicas, requiere que no sea despegado ninguna parte del cuerpo, si no tienes que ponerte otro parche. No debe de tener ninguna arruguita cuando te lo colocas, debe de estar colocado bien, si no tienes que ocupar otro parche. Este método también, no todos los cuerpos de las mujeres es aceptable porque libera muchas hormonas o son muy fuertes para ellas, entonces por eso se requiere que un médico lo pueda recetar. El anillo vaginal está compuesto también por ambas hormonas, progesterona y estrógeno. Un anillo dura 3 semanas, ¿de acuerdo? Su duración es de 3 semanas. Primero, esta es la estructura de un anillo anticonceptivo o un anillo vaginal. Se dobla de esta forma para colocarlo vía vaginal en la mujer. Y en la parte interna de la mujer, este se desdobla automáticamente. ¿Y cómo efectúa? Bueno, este anillo va a liberar sustancias también, estas hormonas, para impedir la ovulación o impedir que el espermatozoide llegue al óvulo. Y su duración son 3 semanas. Yo lo coloco en un lunes y me dura 3 semanas completamente. Lo voy a sacar en el último día y 1 semana completamente voy a descansar para que ocurra la menstruación. La siguiente semana lo vuelvo a colocar y nuevamente 3 semanas colocado y 1 descanso. Por último, los métodos penúltimo. Los métodos permanentes y definitivos. Son 2, la OTB y la vasectomía. OTB significa obstrucción tubárica. Esta nada más es cuestión quirúrgica, se tiene que anestesiar, requiere de quirófano, requiere de una intervención en cirugía, muy corta en tiempo, pero requiere de todos los cuidados que requiere una operación. En ambas, y en el caso de la vasectomía, por ejemplo, esta es ambulatoria. Quiere decir que de paso, pues, nada más entra a un consultorio o algún lugar donde tengan todo el equipo médico y el hombre
sale caminando sin ningún problema, nada más requiere ciertos cuidados y se recupera fácilmente. En la mujer, en ambas chicos, bueno, vamos a enfocarnos en una y luego en otra, si no los voy a confundir. En la OTB, que es en la mujer, vamos a cortar las trompas de falopio de esta forma y vamos a ligarlas o amarrarlas para evitar que se vuelvan a regenerar y que puedan ser de manera permanente. Y en la vasectomía, lo que se corta y se amarra son los conductos por donde pasan los espermatozoides desde los testículos, los conductos deferentes. Estos son los que se trozan, ¿de acuerdo? Los métodos naturales, que también son temporales y son los menos recomendables, son los siguientes. Está el calendario o el método del ritmo, por ejemplo. Les explico. Del 1 al 7 tengo mi periodo de menstruación. En esta semana yo menstruo. Mi día fértil y el de cualquier mujer es en el número 14. Se cuenta desde el número 1 de menstruación hasta el número 14. Pero por cuestiones médicas se recomienda una semana antes y una semana después los días en los que puede ocurrir ovulación. Y en este periodo son los días fértiles. Y del número 20 al número 26, 28, 30, dependiendo de lo que dure la mujer, son los días infértiles, donde no puede ocurrir un embarazo. Todos los métodos naturales requieren de que la mujer sea constante y una menstruación regular. Si no ocurre de esta forma, no es recomendable este método anticonceptivo y es necesario descartarlo. Entonces, durante los días fértiles yo no debo tener relaciones sexuales, ni tampoco durante los menstruales, y únicamente estas semanas o días de los días infértiles es cuando yo puedo tener relaciones sexuales. El coito interrumpido no requiere de una menstruación regulada, únicamente la participación del hombre en el momento de tener el acto sexual y cuando él identifica una eyaculación o se interrumpe o definitivamente se termina el acto sexual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es retirar su pene para eyacular fuera de la mujer, ¿de acuerdo? De esta manera ocurre el coito interrumpido, que no es recomendable porque ustedes ya vieron que una de las causas de trastornos de la eyaculación y de esterilidad en el hombre es precisamente por practicar el coito interrumpido. O también puede pasar que el hombre no identifica bien su eyaculación, el momento en el que ya va a eyacular y eyacula incluso dentro de la mujer. Tenemos la temperatura basal y la temperatura basal es tomar la temperatura con un termómetro vía vaginal durante un mes y anotar la temperatura durante todo el mes para identificar lo siguiente. Durante la regla vamos a tener una temperatura de 36, por ejemplo. Después va a bajar, pero cuando empiece esta a subir, tenemos nuestro periodo de ovulación. Cuando esta comienza a bajar, tenemos nuestra regla. Quiere decir que cuando esta vaya a bajar, puedo tener relaciones sexuales. Pero es una toma diaria de la temperatura. Diaria, chicas, toda su vida. Y el método de Billings es la identificación del moco cervical durante el periodo del calendario del periodo de menstruación.
El moco cervical también ya lo vimos en salud pública. Tenemos el moco normal en la mujer, que cuando se encuentra en forma líquida o en forma como chicle, como pegajosita, que está más liquidita, es cuando tenemos nuestros días fértiles. Y cuando tenemos nuestro moco cervical muy espeso, no son días fértiles. La mujer tiene que identificar muy bien su moco cervical y poder identificar textura, olor, color, para poder determinar si está ovulando o si o si está en periodo infértil. Por lo tanto, este método pues requiere de que la mujer ya sea muy experimentada o que reconozca muy bien su cuerpo para evitar un embarazo o combinarlo con cualquier otro método anticonceptivo. Y el más padrísimo, chicos, que deben de procurar hasta no tener una madurez, es el de la abstinencia. ¿De acuerdo? Solamente en este periodo de abstinencia vamos a evitar cualquier tipo de embarazos. Cualquiera de estos métodos requieren de un conocimiento extremo de nuestro propio cuerpo. Es el más económico, pero es el más difícil de identificar, sobre todo en personas inexpertas o en personas que no conocen bien su cuerpo o en personas que no son regulares. Entonces, si ocurre esto en cualquier característica de estas, pues lo recomendable es no utilizar ningún método natural hasta que no tengan pues ya la experiencia o cualquier otra circunstancia, pero pues es como de los menos efectivos. Y también deben de tomar en cuenta que durante estos ciclos normales de fertilidad e infertilidad, ovulación, menstruación, pues también pueden ser muy variables y pueden ser bien distintos entre un periodo y otro de la propia mujer. Entonces, pues sí tengan muchísimo cuidado con utilizar en algún futuro este método o cualquiera de estos. Es todo por mi parte. Yo agradezco mucho las atenciones. Vimos los métodos muy rápido. Quizá tengan muchas dudas acerca de todo esto. Vuelvo a repetirles, si necesitan clases, grabaciones adicionales, háganmelo saber y podemos planificar una grabación extra. Sé que a la etapa y en la edad en la que se encuentra hay muchas inquietudes acerca de este tema, sobre todo de métodos anticonceptivos. Todo a su tiempo, chicos, todo a su momento. Yo creo que en algún momento en la vida lo ideal de todo esto es acudir a un médico especialista que pueda asesorarles sobre el mejor método anticonceptivo o hay servicios amigables, se les llama en los centros de salud, donde pueden acudir para que les orienten acerca de que ya ustedes identifiquen alguna causa de esterilidad como las que hemos estado viendo, puedan ustedes en algún futuro, ya recordando un poco de lo que hemos estado viendo, puedan también buscar una prueba ideal y puedan fertilizar en algún futuro. Van a aprender mucho, sobre todo los que van para las áreas de salud y áreas biológicas o biomoleculares como las que vimos, que en algún momento van a especializarse en alguna de estas ramas y van a aclarar mucho más y profundizar los conocimientos. Si en este momento les puedo apoyar en algo, avísenme por favor, ya saben cómo contactarme. Muchas gracias.